¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por acompañarnos. Voy a entonces a compartir con ustedes la investigación que llevamos adelante desde el laboratorio en investigación y formación en tecnologías, el LabTIC de la UNIPE, y tuvimos bajo nuestra responsabilidad, ya los compañeros se presentaron, Mónica, Fernando, Javier, ahora los voy a... Gracias, muy amable. Tuvimos la responsabilidad de llevar adelante esta investigación, como bien lo decía Andrea, en el marco del proyecto conjunto entre UNIPE, la OEI y el programa Conectar Igualdad. Tiene que ver con esta investigación sobre entornos virtuales de aprendizaje utilizados en la enseñanza, tanto en profesorados como en universidades nacionales. El equipo, bueno, somos los que nos hemos ido presentando y allí ustedes pueden observar cuáles son los propósitos que orientaron la investigación. En primer lugar, todo aquello que tuviese que ver con poder aportar al conocimiento de los usos pedagógicos y didácticos de las TIC que realizan hoy las instituciones de nivel superior, tanto nacionales, públicas, y los institutos de formación docente. Ese conocimiento de los usos estaban orientados a poder identificar cuáles son las potencialidades pedagógicas y didácticas y tecnológicas de las plataformas, entornos virtuales de aprendizaje y las herramientas de autor que podrían integrar propuestas de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos educativos para distintos niveles para los diferentes niveles del sistema educativo argentino. Lo que voy a hacer ahora es hacer un breve encuadre general del marco teórico sobre el cual trabajamos, que dio lugar entonces a el desarrollo de nuestra investigación. Los conceptos claves que vamos a ir brevemente señalando tiene que ver con el concepto de sociedad en red o sociedad de la información, en el sentido que le otorga Castells cuando dice que lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es la centralidad del conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a la generación de conocimiento, a su vez, y a los dispositivos que procesan y comunican la información en un circuito que se retroalimenta en forma comunicativa y que se da entre la innovación y los usos de la innovación. En ese sentido, entonces, nosotros trabajamos en entender que el vasto mundo de procesos y productos tecnológicos, donde Internet es una de las herramientas que más ha impactado en la vida social, por el enorme potencial tanto como medio de comunicación como facilidad para guardar, para transmitir y gestionar información. En ese sentido, entonces, estamos diciendo que se ha creado un entorno favorable para que esas herramientas colaborativas que está propiciando nos permitan pensar propuestas educativas que fueran mediadas por las TIC y en donde la relación docente, estudiante, contenido adquiere una nueva dimensión y un nuevo significado que trataríamos de ver cómo se analiza, cómo se reflexiona sobre él y cómo se transparenta esos usos. Un segundo concepto tiene que ver con ese perfil activo que este entorno de aprendizaje, la Internet, la web 2.0 nos está dando. En ese perfil donde ya no somos usuarios pasivos, sino usuarios activos, que pueden, sobre todo estudiantes jóvenes, jugar, editar textos, subir fotos, bajar fotos, subir música, ¿sí? Y entonces los estudiantes, los más jóvenes, están teniendo estos usos mucho más activos, mientras que lo que observábamos, o parecería ser, que los docentes tienden a tener un uso diferente de las tecnologías. En ese sentido, nos interesaba un concepto que tiene que ver con que el mismo Castells lo señala,
la idea de interactuados e interactuantes, ¿no es cierto? O sea, cómo podemos pasar de ser usuarios pasivos, más sobre la cual puede suceder cosas, a usuarios activos que trabajan con este nuevo modo de interactuar y en los espacios virtuales, y entonces ese usuario ahora puede ser mucho más interactuante. Nuestro marco teórico, como allí aparece, fue trabajado teniendo en cuenta distintos, por supuesto, los marcos teóricos de educadores y de investigadores que ya han avanzado en esta línea y que tienen que ver con los análisis que, por ejemplo, Inés Dussel y Luis Alberto Quevedo hacen acerca de cuáles son los desafíos pedagógicos ante el mundo digital, donde reconocen cómo la heterogeneidad de saberes y de competencias tecnológicas son un desafío muy importante en la organización pedagógica del aula, como parte del trabajo de Dussel y Quevedo del año 2010, donde recuperan parte del trabajo realizado por el programa Todos los chicos en la red de la provincia de San Luis, donde, entre otras cuestiones, lo que quedaba en claro era que los docentes aceptaban sin duda este acercamiento a las tecnologías, pero lo estaban viviendo como algo externo al dar clase. En el mismo sentido, la investigación que Diego Levis y Roxana Cabello hicieron con colegas de la Universidad de General Sarmiento en el año 2006, mostraban cierto temor y desconfianza hacia lo que se podía hacer con las tecnologías en el aula, pero había una predisposición favorable al uso, al incluirlas. Entonces, estamos teniendo, del mismo modo Frida Díaz Barriga, cuando vino en el 2010 a la conferencia del OEI, ella también decía o señalaba que los profesores tenían menor seguridad o cierta percepción de la eficacia o de la baja competencia para trabajar con las TIC. Bueno, todo esto que les estoy relatando, así espero que se me entienda, todos coincidían, los autores que hemos visitado para el trabajo, en señalar que son muy importantes para la educación del futuro, pero que en la realidad, cómo encajarlas en las actividades escolares cotidianas era una de las cuestiones que quedaban y que debían ser analizadas. Lo que les decía hace un ratito, la condición de ser interactuados o interactuantes en la sociedad en red. Y para llegar a lo que Burbules y Callister nos dicen, ya nos lo venían diciendo desde el 2000 y después lo reiteran en el 2006, las tecnologías como un territorio potencial de colaboración, un lugar en el que pueden desarrollarse actividades de enseñanza y aprendizaje, las colaboraciones que pueden reunir a personas que de otro modo no podrían interactuar cara a cara, o si lo hacen de un modo distinto. Entonces, desde este lugar, como bien decía Adrián hace un ratito, el programa Conectar Igualdad, además desde, por supuesto, el marco normativo que nos lo da la Ley de Educación Nacional, donde claramente establece que el acceso y dominio de las tecnologías de la información y la comunicación formarán parte de los contenidos curriculares indispensables para la inclusión en la sociedad del conocimiento. Esto es la ley, ¿sí? Y en el artículo 88, mientras que la aparición del programa Conectar Igualdad, creado por decreto presidencial 459 del 2010, señala: en una sociedad con fuertes desigualdades se entiende que la escuela es el medio privilegiado para que el acceso al conocimiento pueda democratizarse.
Esta situación le otorga al Estado una nueva responsabilidad, la de preparar el sistema educativo para que forme a sus estudiantes en la utilización comprensiva y crítica de las nuevas tecnologías. De manera que, desde estos marcos, desde este encuadre general que les estoy relatando, y que hoy es un gusto compartir, celebrar la posibilidad de estar aquí contando nuestra investigación, y sabiendo que muchos autores señalaban la importancia del seguimiento cercano acerca de la eficacia y las formas de introducir las TIC, ¿no? Las tecnologías en las escuelas, nosotros tomamos el desafío de trabajar en pos de los objetivos que el proyecto conjunto que les dijimos recién, ¿no? OEI, UNIPE, Conectar Igualdad, nos planteaban como objetivos. Los objetivos fueron 5. Los voy a mencionar a todos y después voy a centrarme específicamente en 2. Entonces, los objetivos fueron, primero, identificar cuáles son los entornos virtuales de aprendizaje que están siendo hoy utilizados en las universidades nacionales y en los profesorados de nivel superior. En los profesorados, obviamente. ¿Cómo puedo identificar? ¿Existen experiencias exitosas de trabajo, de integración de las TIC en esos entornos virtuales, en los contextos de la educación superior a nivel nacional? La siguiente pregunta o el siguiente objetivo era, bueno, si estos son los entornos virtuales que se están usando, ¿quiénes son los proveedores? ¿Quiénes son los referentes en implementar los entornos virtuales de aprendizaje? El siguiente objetivo tuvo que ver con el relevamiento y la construcción de una base de datos sobre herramientas de autor que estén disponibles en español, que puedan servir para crear aplicaciones didácticas. Y el último tiene que ver con proponer un estudio de campo para que los docentes puedan reconocer, analizar, pensar la usabilidad, los niveles de integración, las posibilidades y limitaciones que tienen las tecnologías. Es decir, 5 objetivos. ¿Qué entornos existen? ¿Quiénes son proveedores? ¿Qué herramientas de autor tenemos accesibles para producir aplicaciones didácticas que nos conviertan en eso que habíamos dicho, un usuario que interactúa con las TIC? Y luego pensar, bueno, muy bien, pensemos de qué forma serían, a partir de esas experiencias exitosas que se pudieron relevar, cómo serían las formas más pertinentes de trabajar con las TIC. Rápidamente les voy a relatar estos para desplayarme más en el segundo y en el último, que es el que nos interesa porque tiene que ver más con las dimensiones didácticas, pedagógicas y tecnológicas. Estos 3 objetivos, como ahí, bueno, lo podían ver, entonces digo, entornos virtuales, proveedores y herramientas de autor. Para llevar adelante el análisis y el relevamiento de toda esta información, lo que hicimos fue las consultas a los sitios web de las universidades públicas argentinas, distintos documentos de investigación. Se hicieron búsquedas en Internet utilizando distintos servicios de información y de búsqueda. Los portales oficiales de los campus, ¿sí?, que están utilizados por las universidades, lo mismo, los materiales y eventos publicados en encuentros de educación a distancia y con consultas a informantes claves. De ese relevamiento tenemos un dato que quería poner en la mesa, olvidé decirlo antes. La investigación completa, ustedes tienen acceso a ella desde el sitio web de la universidad, ¿sí? En la Secretaría de Investigación, en el espacio de la Secretaría de Investigación de la UNIPE, entre los proyectos realizados, terminados, finalizados, está esta investigación completa, pueden tener acceso.
porque allí van a encontrar esto que dice acá. O sea, las fichas descriptivas acerca de cuáles son los entornos virtuales utilizados por las universidades nacionales, cuáles son, si quieren, el ranking del más usado y del menos usado, ¿sí? En relación a los entornos, por supuesto. ¿Quiénes son los proveedores con la base de datos para poder contactarlos? Lo mismo que el catálogo de herramientas de autor que están en español, toda esta información a marzo 2011, que es cuando, eso es importante también decirlo, a marzo 2011 que fue cuando se hizo el cierre de la investigación. Y bueno, ahí yo los dije, y los recursos educativos realizados con herramientas de autor. Entonces digo, esta información es acceso libre y está para ustedes en la página de la universidad. Me voy a centrar entonces, decía, en cuáles son experiencias. La palabra exitosas no era la que más nos gustaba, teníamos algunas cuestiones para ir, que si quieren después las seguimos conversando, pero lo que hicimos entonces en el contexto para poder llevar adelante, hicimos una investigación de tipo documental. Si me permiten, voy a ayudarme con los papeles, con la ayuda a memoria, donde trabajamos conceptos como currículum siguiendo a Alicia de Alba, la idea de Jackie Bellerot acerca de qué es la acción pedagógica como práctica colectiva, entendida como conjunto de comportamientos y acciones conscientes y voluntarias, entendiendo que el cambio tecnológico solo puede ser comprendido en el contexto de la estructura social dentro de la cual ocurre. Y lo que hicimos entonces, decíamos, es, como en la mayoría de las universidades nacionales, las TIC se han ido introduciendo de distintas formas, modos, maneras, algunas más atomizadas que otras, la metodología de trabajo que utilizamos fue un estudio exploratorio, que tuvo que ver con la aproximación y el conocimiento, uso e integración de la TIC en los procesos de enseñanza. Realizamos el análisis de datos a partir de un estudio de tipo documental, y para ello elegimos hacerlo el análisis de ponencias, de textos de ponencias presentadas en 5 eventos nacionales e internacionales realizados en los años 2009 y 2010. Es decir, lo que usamos fue la selección de 5 eventos académicos, 2 encuentros internacionales de Virtual Educa, uno en Argentina y uno en República Dominicana, el Congreso de la OEI del año 2010, el Seminario Internacional de la Rueda, que se hizo en Tandil también en 2010, y el Congreso sobre Nuevas Tecnologías, que produjo la UTN junto con Editorial Novedades Educativas, también 2010. Es decir, lo que hicimos entonces, digo, es un estudio exploratorio vinculado a la lectura y el análisis de ponencias presentadas en encuentros nacionales durante 2 años, 2009 y 2010, para analizar allí desde el relato, desde ese decir de los autores que se presentan sus ponencias, para recuperar aquellos que antes decíamos cuáles eran, desde el punto de vista del autor, las experiencias significativas, exitosas, pertinentes, ¿sí? Entonces, algunos datos que aquí están visibles son: analizamos 83 trabajos, los fueron presentados por 23 universidades nacionales, lo que representa prácticamente el 58% del total, una universidad provincial y 3 institutos universitarios. Las 4 universidades con mayor nivel de estudiantes, Buenos Aires, La Plata, Córdoba y
la UTN, fueron las que mayor cantidad de trabajos presentaron, y la Universidad Nacional de Quilmes, que es la otra universidad pionera además en cuanto al desarrollo de carreras de modalidad, con uso de modalidades virtuales. De esos 83 trabajos, 53 eran relatos de experiencia, 23 avances o resultados de informes de investigación, y los restantes son descripción de proyectos de innovación educativa. Las áreas de estudios más visitadas, por lo menos en la presentación de estas ponencias, tienen que ver con el área de las ciencias exactas y naturales. Pues si quieren volvemos a ellos, a estos datos. Entonces, el análisis de los relatos, de los textos que están siendo presentados, fueron presentados en esos eventos y que dan cuenta de lo que los autores consideran experiencias significativas, pertinentes, adecuadas. Esa lectura, digo, nos permitió levantar, construir. ¿De qué hablamos cuando decimos buenos resultados con uso de las TIC en entornos virtuales? ¿A qué nos referimos? Y entonces volvíamos a leer, y en esa lectura cuidadosa y respetuosa de lo que los colegas dicen cuando se presentan, como me pasa a mí ahora, las mediaciones, entonces las categorías que trabajamos fueron estas: las mediaciones didáctico-tecnológicas en procesos de enseñanza y de aprendizaje, la reconfiguración de los perfiles y roles de estudiantes y docentes, y los procesos que se dan al interior de las instituciones. Es decir, se entiende de la totalidad de lo leído, analizado, configuramos estas tres categorías. En la primera, para dar cuenta un poco de a qué nos estamos refiriendo, las mediaciones tecnológicas didácticas en procesos de enseñanza-aprendizaje, vinculadas a, puedo decir buenas prácticas, que digo, o éxitos, propician la comunicación y la interacción cognitiva entre estudiantes y profesores y entre estudiantes entre sí. Digo, lo que voy a releer ahora entonces son aquellas subcategorías que dan cuenta de que cuando una mediación tecnológica didáctica en los procesos de enseñanza son adecuadas, pertinentes. Entonces, si propician la comunicación y la interacción, apoyan el aprendizaje porque incorporan materiales multimediales que suponen diferentes formas de presentar y representar los contenidos, porque favorecen el desarrollo de actividades desde una perspectiva de aprendizaje colaborativo y significativo, y porque permiten el acceso y la información a bibliotecas virtuales, o sea, la selección y evaluación de otras fuentes, tanto primarias y secundarias, propias y externas, que facilitan el apoyo y el seguimiento y la evaluación del aprendizaje a través de tutorías. Es decir, tutorías y servicios de tutorías tanto para consultas metodológicas y conceptuales a través de las redes, grupales o individuales. En relación con procesos y estrategias vinculadas a cómo se reconfigura el rol o el perfil, ¿no es cierto?, de tanto estudiantes y docentes, son valoradas cuando el aprendizaje está centrado en el estudiante, cuando apoya el autoaprendizaje y la autonomía, por su flexibilización de los tiempos, y lo que está dando cuenta es cómo se construyen nuevas subjetividades. También un dato interesante es la necesaria inclusión de un proceso de alfabetización digital como requisito previo para estudiar en los entornos virtuales. En relación con el rol del profesor, en este caso el perfil está centrado en el apoyo, la orientación, el acompañamiento en el proceso de aprendizaje,
y la importancia del seguimiento de los grupos reducidos, de grupos. Esto tiene un tema importante, que los grupos y el seguimiento de los grupos tenga que ser reducido. Ahí también hay un tema para conversar más largamente en relación con las condiciones laborales. Y también lo que nos observamos en las presentaciones es dar cuenta de que también se señalaban algunas dificultades y algunos problemas. Cuando había dificultad en el manejo de la herramienta propiamente dicha, la gestión pedagógica, la poca experiencia o reflexión sobre los usos pedagógicos, si la inferencia tuvo un alcance reducido y en pocos casos la limitación de las herramientas. No sé, Mónica, si me estoy olvidando de algo, ¿te parece para ir avanzando? Sí, la importancia de la gestión institucional me parecía que sí, es importante porque en la educación a distancia, el uso de campus virtuales muchas veces fue por iniciativa de los profesores que en forma de equipo fueron incorporando. Por supuesto que hay un mayor alcance y un mayor sustento y sostenibilidad cuando hay un proyecto institucional que enmarca no solo con la infraestructura, con la conectividad, con el equipamiento, sino que también procura generar espacios de formación tipo taller, con un seguimiento y una evaluación de las prácticas. Eso, por supuesto, amplía los alcances de lo que es una incipiente trabajo de equipo que luego se expande y se multiplica por una decisión política institucional que es la que le da el sostén y la permanencia a largo plazo, ¿no? Eso también lo vimos como una buena incidencia de la tecnología cuando cuenta con estas condiciones institucionales. Muy bien. Bien, me doy cuenta que lo había salteado. En el caso de los institutos de formación docente, el estudio fue descriptivo, focalizado en el análisis de contenido, y ustedes, en este caso, ustedes sabrán que el Infod, a través del área TIC, ha llevado una serie de acciones sostenidas de dotación de equipamientos y de creación y puesta en marcha de una red virtual de nodos que conectan entre sí a todos los institutos de formación docente del país. Esa red tenía como finalidad facilitar la comunicación entre los integrantes de los distintos institutos, ser soporte físico para las actividades del sistema de formación docente, generar un escenario privilegiado para establecer un ambiente de formación mediados por TIC y también servir de apoyo virtual en el caso de actividades de formación que tengan modalidades presenciales o semipresenciales. El equipo entonces, en este caso, lo que se hizo fue, ustedes sabrán que hay 686 nodos de los que nuclean a los institutos de formación docente del país, que tienen, en este caso, lo que entonces se analizó fueron todos y cada uno de los nodos. Debo decirlo que esta es una tarea muy seria y sostenida de la colega Rosa Cicala, que está aquí presente, que también ella nos va a poder, después en la ronda de preguntas, también la vamos a pedir que participe, porque nosotros somos la cara visible, pero esto es un trabajo en equipo. Entonces, esa tarea acerca de cómo los nodos están trabajando, y esa es el Infod lo que entregó a cada uno de los institutos de formación docente es esta primera pantalla, planilla, provee ese mapa digital a través del cual se accede a los espacios virtuales de todos y cada uno de los institutos. No sé si aquí se puede buscar cada instituto donde está ubicado, en qué provincia. El modelo entonces proporcionado por el Infod
y qué adaptaciones hizo cada uno de los institutos de formación docente sobre la base de este modelo entregado y cómo esos nodos fueron resignificados por cada institución. Entonces, ¿algo? Preguntita aclaratoria nomás. ¿Los blogs son los blogs de los institutos o son blogs de los profesores o están mezclados? Están los institutos, sí, de los institutos. Es un combo. Cada nodo son 3 objetos: campus, sitio y blog. Es un blog que está unido al sitio y al campus. El campus no se ve desde afuera, desde ahí, atrás, a menos que sea usuario. El sitio web sí y el blog sí. Por ahí muchos institutos tenían blogs previos o paralelos, pero ese es un único institucional. Si tu pregunta era sobre qué miramos, son los institucionales. Obviamente sí, que los blogs los docentes pueden tenerlos, ¿no? Sí, lo único que una aclaración chiquita, siempre en el contexto 2011, principios de 2011. Hasta ahí. Esto que cambia sí, sí. para ese contexto. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, sí. ¿Cómo no? Y bueno, entonces, las fuentes consultadas fueron una entrevista en profundidad a la responsable del área TIC del INFOD, que es la licenciada Susana Espiro, y todo aquello que está en formato digital y que es de acceso público a través de la red, donde se podía observar cómo se describían acciones y se proponían materiales didácticos dentro de esos espacios visibles de los institutos. El recorrido por esos espacios dieron cuenta de que la mayoría de los institutos utilizan los sitios web para comunicar los datos institucionales y para mostrar cuál es su oferta formativa, que son pocas las instituciones que ofrecen la información actualizada referida tanto a la gestión administrativa de adultos y de docentes, y en un 68% de los nodos visitados fueron modificados, es decir, se realizó algún tipo, por lo menos algún cambio en relación con su configuración inicial. Y aquí lo que hacemos es mostrarles, este es el sitio web, cómo se recibía. Este es un primer cambio posible, una modificación. Y esta es otra, como podrán ver, más elaborada. ¿Sí? Entonces cada una de estas, o sea que a partir de la configuración inicial de la plantilla que se plasmaba en el sitio, había funciones y espacios que podían ser modificados de acuerdo a las decisiones de cada una de las instituciones. Entonces, venimos hablando de cómo recogimos y recuperamos categorías conceptuales para ver si las buenas prácticas o exitosas acerca de la inclusión de las TIC en universidades. Aquí lo que hemos mostrado son institutos de formación docente, y de las entrevistas y de la visita a los espacios virtuales. Lo que se observa es que hay factores que condicionan la integración de las TIC en sus prácticas, tanto pedagógicas como institucionales, que la política institucional, que es lo que un poco marcabas vos recién, Mónica, alienta y ayuda a articular proyectos, si cuenta con un programa de desarrollo profesional que comprende la formación continua, la asistencia para implementar la creación de espacios de socialización de experiencias, la asignación de recursos y el reconocimiento institucional. Y un tema que después nos detendremos si quieren y lo conversamos más en profundidad, es cómo la integración de las TIC necesariamente implica considerar los cambios organizacionales necesarios que faciliten, propicien, habiliten para que esto suceda. Cerramos y no sé cómo estoy con el horario, Andrea. ¿Cuánto queda? 5 minutos. Bueno, 5. Ok. El último objetivo tenía que ver con qué criterios, lineamientos y recomendaciones metodológicas hacemos, surgieron, son producto de nuestra investigación, de nuestro recorrido, para poder
analizar las experiencias pedagógicas con el uso de TIC, y yo los voy a invitar a que nos acompañen en este último recorrido. Aquí fíjense que hablamos de experiencias significativas, ya no estamos hablando ni, ¿no? Del brillo del ex. Del brillo. Y las experiencias significativas que utilizan TIC tienen que ver. Aquellas que usan las TIC como un recurso más que apoya el desarrollo de las clases presenciales, las que están incluidas en un aula virtual que se combina, ¿sí?, con el aula tradicional, y las que se configuran como un aula virtual como el único espacio sustentado en las plataformas. Es decir, es una especie de creyendo de usos y de apropiación. Dentro de esto, el valor de que se encuadran en proyectos educativos e institucionales que apoyan esas nuevas gestiones e innovación tanto pedagógica como tecnológica, y que además tenga las herramientas necesarias, la disponibilidad de recursos, el acceso y las condiciones favorables para su realización. Lo que observamos es que los diseños didácticos tecnológicos que dan cuenta de planificar y organizar todos los componentes curriculares, de que la intervención docente que facilita y apoya la construcción del conocimiento, tienen que estar presentes, es decir, el modelo pedagógico, o como dice Aria Moreira, la mejor tecnología sigue siendo la pedagogía, y desde ese lugar, entonces, cómo se organizan los componentes para favorecer y lograr el logro de los objetivos de aprendizaje. El otro componente importante es todo, o sea, aquí lo que se ve, me parece, es el acento en la C de TIC, es decir, todas aquellas herramientas y estrategias que facilitan el diálogo, la comunicación y la interacción entre estudiantes y profesores y entre estudiantes entre sí. Que haya una selección apropiada de recursos y la elaboración pertinente de materiales, y que no son otra cosa que los materiales que reconocen al estudiante, ese contexto, la lógica disciplinar. Es un aula virtual situada, contextualizada, con el énfasis y el acento puesto en el estudiante. Que la producción de materiales y recursos tengan criterios didácticos y técnicos apropiados en su formato, en su accesibilidad, la navegabilidad, los lenguajes, los modos, la creatividad. Que haya un enfoque explícito para saber que es las guías que se vayan a construir, ¿sí?, o que se vayan a elaborar, organicen esos ambientes de aprendizaje, que sean también hojas de ruta. Para ir terminando y no dejarle el tiempo a Mónica, voy a cerrar acá, si te parece. Sí, está bien. La importancia en que adquieren todas las mediaciones didáctico-tecnológicas, con docentes como factores claves que planifican, organizan, dirigen, diseñan y facilitan los procesos de enseñanza y de aprendizaje con TIC en contextos específicos que tengan en cuenta todo lo que los docentes y estudiantes puedan hacer en esos entornos virtuales. Muchas gracias. Bueno, yo quiero describir y compartir con ustedes como fruto y como una tarea que deviene de esta investigación, cómo fue el trabajo del LabTIC de la UNIPE para construir una propuesta de modelo de enseñanza con TIC para el ámbito de la universidad. Pero antes quisiera referirme al proyecto LabTIC, que es un proyecto transversal y continuo, incipiente, porque tiene 2 años, ¿no es cierto?, pero estamos trabajando en varias líneas. Una de ellas tiene que ver con la formación y el acompañamiento para la integración pedagógica de las tecnologías. En ese sentido, desde el inicio se hicieron cursos, talleres para capacitar a los docentes para el uso de las aulas virtuales,
Y ahora ya presentamos ante la CONEAU una carrera, una especialización en educación mediada por TICs, que de alguna manera lo que pretende también es dar un espacio sistemático para la formación de perfiles que tengan que ver con el uso pedagógico de tecnologías. La otra línea está dada por lo que recién Silvia nos describió, que tiene que ver con esta investigación en el marco de Conectar Igualdad, que es sobre el uso de los entornos virtuales en la educación superior. Simultáneamente nosotros trabajamos en esa propuesta de elaboración de un modelo de enseñanza propio para el uso de las tecnologías en el ámbito UNIPE. Y como corolario, que le da continuidad, estamos actualmente haciendo un proyecto de investigación-acción que tiene que ver sobre los modos de apropiación que tienen nuestros docentes, tanto en las carreras de grado como posgrado, de ese modelo. Cómo se apropian, qué adecuaciones hacen en cada contexto, en cada lógica disciplinar y en cada situación específica con perfiles definidos de docentes alumnos, ¿no? Bueno, cuando nosotros nos pusimos a trabajar en un modelo de enseñanza con uso de TICs, actualizamos un viejo debate, que es el debate de la tecnología educativa, referido a cuál es el significado, cuál es el nivel de inclusión, el sentido que tienen las tecnologías en el mundo de la educación, en el espacio áulico. Entonces se me ocurrió presentar esta foto del célebre fotógrafo francés Robert Doisneau, donde él retrata una escuela parisina de 1957, donde vemos a los chicos con un, vamos a decir, artefacto, porque dispositivo es más amplio, pero con una tecnología y con un elemento como la tiza. Y luego, 50 años después, en la otra imagen, vemos también un pupitre, vemos a los chicos y los vemos con netbooks, podemos verlos con pantallas, pero es otra tecnología. No vamos a discutir ahora las continuidades y las rupturas que hay en 50 años entre una imagen y la otra, como tampoco podemos capturar mucho más de lo que vemos, porque no estamos viendo el ambiente, el ecosistema áulico que nos dé cuenta cómo son las subjetividades, el rol docente, qué es lo que se podía hacer. Es decir, que tenemos una porción de algo que es mayor, que es el dispositivo pedagógico. Pero estaría bueno un día sentarse a decir qué cambió o no entre esa escuela de hace 50 años y la escuela de hoy. Entonces, nosotros cuando elaboramos el modelo de enseñanza, nos pusimos, ¿no es cierto?, en la mesa el mundo que habitamos, cómo es hoy, inicios del siglo XXI, cuáles son los conceptos que están atravesando, las realidades, ¿no? La cibercultura, la sociedad en red, la sociedad del conocimiento, la educación y las tecnologías como una relación que a veces tiene mucha tensión, las políticas de inclusión digital, que es algo que estamos viendo en nuestro país y en las políticas regionales, la educación superior, que también tiene el objetivo de lograr un mayor acceso con excelencia, y en ese marco y en este gran conjunto de la sociedad está el proyecto institucional UNIPE, que, como lo dijo nuestro rector, apunta a hacer una mayor cobertura con flexibilidad, y para eso se utiliza un formato de semipresencialidad. Bueno, nuestros referentes a título, más allá de las investigaciones, tenemos un montón de autores que ya nos han marcado líneas sobre cómo tenemos que pensar la educación para este tiempo, ¿no? Estos son de alguna manera nuestros referentes a nivel de marcos interpretativos. Bueno, vamos a ver este modelo de enseñanza con uso de tecnologías.
En principio, no es un modelo prescriptivo. Lo que intentamos es presentar un modelo con una propuesta abierta, tentativa, abierta, flexible. Es una hipótesis de trabajo que necesita, sí o sí, que se trabaje en cada aula. Cada profesor, sea de carrera de grado o posgrado, sabe cómo, y en eso reconocemos el saber del docente, y lo que queremos es que se sume un nuevo conocimiento que es lo tecnológico a su conocimiento pedagógico y a su conocimiento disciplinar. Nosotros pretendemos, con eso que decíamos antes de la tecnología, de tener un concepto amplio, por eso situamos en el modelo la mirada en una relación amplia sobre lo que es la sociedad, la educación y la tecnología, ¿no? Y cómo también hay que imbricar la enseñanza, el aprendizaje con las tecnologías. Tener una visión amplia. Más allá de las tecnologías que hoy están vigentes, que aparecen, tener una visión mucho más profunda sobre las tecnologías como herramientas, como objetos culturales, como objetos socialmente construidos, que transforman nuestras maneras de enseñar, de aprender, de conocer, de relacionarnos. Y otra función del modelo es facilitar y acompañar un proceso de apropiación y resignificación del modelo, lo que decíamos antes, ¿no? No prescribir, sino ofrecer un marco de referencia. Esas ideas clave, cuáles eran el sustento de nuestro modelo, precisamente tienes con eso que les comentaba recién. Considerar las tecnologías en un sentido amplio, no este artefacto, no aquella herramienta que apareció hace 10 meses, sino pensar las tecnologías como objetos construidos socialmente que suponen nuevas mediaciones, nuevos lenguajes, formas de actuar y comprender el mundo. Herramientas que son potenciadoras y facilitadoras de procesos de enseñanza y de aprendizaje, que son mediadoras de conocimientos, siempre y cuando las estrategias didácticas acompañan esa potencialidad. Otra idea tiene que ver con que lo digital y lo virtual son una expresión cultural de la sociedad de hoy y no se puede soslayar. El tema de la convergencia tecnológica multimedial, múltiples soportes de lectura, de escritura, que enriquecen los aprendizajes y que hay que ver cómo los hacemos, cómo ingresamos entonces a las aulas con esas tecnologías, cómo se deslocaliza, se desterritorializa y se distribuye el saber por todas estas redes digitales, las redes sociales que también están favoreciendo eso, y cómo se reconfiguran los roles, tanto de los docentes como de los alumnos, pasando de lectores a ser productores que publican, que editan conocimientos. ¿Para qué incluir las TIC? Bueno, nosotros pensamos que hay que organizar dispositivos pedagógicos más flexibles, más diversificados y que hay que enriquecer y mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de las tecnologías cuando representan de manera multimodal contenidos, cuando tenemos acceso a múltiples fuentes de información, cuando posibilitan comunicaciones bidireccionales, multidireccionales, cuando es posible el aprendizaje colaborativo. ¿De qué nos nutrimos? De la plataforma que tiene la UNIPE como de las herramientas de la web 2.0. Ambas son los soportes para nuestro modelo de enseñanza con tecnología. ¿Qué ofrece el modelo? Bueno, más que prescribir, porque no estamos en una lógica prescriptiva, nosotros marcamos momentos y preguntas para que el docente tome las decisiones pertinentes. Entonces pensamos que hay un primer momento para construir la propia propuesta educativa de cada asignatura, un momento preactivo. Planificamos y organizamos nuestra propuesta de enseñanza con presencialidad, con virtualidad, con un entorno virtual. El momento interactivo es cómo luego en el desarrollo mismo del proceso de enseñanza y de aprendizaje se da la riqueza de la interacción. Ahí es
el desarrollo propiamente dicho. Y el momento posactivo, que significa una lectura, un análisis, una investigación-acción que ahora tiene su momento más sistemático de evaluar. Como les dije, nosotros presentamos momentos y preguntas claves que son preguntas para la toma de decisiones, preguntas que guían a cada docente para hacer sus propias definiciones, mediaciones, intervenciones tecnológicas, comunicacionales, que va a plasmar en su propuesta. Bueno, todo este modelo de enseñanza de la UNIPE, ¿qué es lo que de alguna manera pretende? Es que los docentes, toda la comunidad docente, pueda repensar y resignificar sus competencias y saberes. Ellos tienen conocimientos pedagógicos, disciplinares, y ahora integran tecnológicos de otra envergadura, porque los tenían, pero ahora la complejidad de la tecnología nos plantea nuevos desafíos. Y también para el docente significa reconfigurar su rol, ¿no es cierto? Ya no de transmisor, sino el que facilita, el que ofrece recursos, oportunidades, es el que de alguna manera propicia y alienta los trayectos individuales de los alumnos. Por eso nosotros, de alguna manera, pensamos en esta propuesta de posgrado, que de alguna manera es el campo propicio para seguir pensando y configurando los espacios propios de desarrollo curricular. Bueno, así rápidamente, pero ese es el trabajo que cerramos el año pasado y que ahora lo estamos poniendo en acción con una investigación que va a dar cuenta a través de una etnografía virtual de cómo los docentes se apropian sus significados, sus recreaciones y adecuaciones. Bueno, gracias y estamos...